de la radio y la televisión nacional. Arranco de inmediato con la agenda porque tengo varios temas y quisiera que el tiempo me resulte suficiente. Entonces, vamos a ver aquí qué tenemos en nuestras anotaciones. En nuestras anotaciones nos vamos a referir a la advertencia de Estados Unidos para reconsiderar viajes a RD. Otra información clave del presupuesto del año 2021, que es la reducción del aporte a los partidos políticos. Hablaremos de las declaraciones de Ángel Rondón en el tribunal que conoce del fondo el caso Odebrecht. Y, señores, hablaremos de la propuesta del Ministerio de Viviendas y Edificaciones de Félix Bautista. Otra expresión del compinche PRM, Fuerza del Pueblo. Y lo vamos a explicar con detalles, por qué se trata de eso. Entonces, bueno, en todo este tiempo que hemos estado sumergidos en una nueva crisis económica, que el mundo ha estado sumergido en una nueva crisis económica, producto de la pandemia y un acontecimiento totalmente inesperado, la manera de uno tratar de abordar estos temas con la mayor cantidad de iluminación posible para tratar de hacer un servicio real de orientación, de edificación de las cosas, es pues consultando, es leyendo lo que están planteando los principales expertos en el tema de la economía, cómo ellos están enfocando estas situaciones, cómo se han enfocado crisis del pasado. Entonces, antes de comentarle lo que acaban de decir en la República Dominicana, lo que acaba de decir Estel Dulfo, autora junto a su esposo Abhijit Banerjee, de un libro que he recomendado mucho y en la transición se los recomendé especialmente a los que iban a ser nuevos funcionarios, y la publicación se agotó. Encuesta, se ha agotado 2 veces encuesta después que la recomendé aquí en El Sol de la Mañana, y muchas personas la han adquirido también pues en Amazon, es decir, que la han adquirido de manera digital. Entonces, quiero aprovechar antes de hacer referencia a eso que acaba de plantear Estel Dulfo sobre los programas sociales en la República Dominicana, pues iniciar este viernes recomendando 10 libros que he leído sobre la temática económica. No hay que leerlo los 10, ni 20, ni 30. Cualquiera de estos libros que una persona tenga la oportunidad de adquirir para procurar herramientas, procurar entendimiento de los problemas actuales, de los desafíos que tiene el mundo en las presentes circunstancias, pues yo creo que estos libros le son de mucha utilidad, no solo ya a los profesionales de la economía, a los comunicadores que tenemos que hablar de los problemas económicos y sociales, a los estudiantes y a la gente que de por sí quiere tener orientación de las cosas. Entonces, vamos a hacer estas recomendaciones porque son libros que he leído en lo que va de este año, y todos me parecen que son obras trascendentes, obras que aportan mucho. El primero de ellos
es una obra de Richard Thaler que se titula La psicología económica. Esta obra del profesor Richard Thaler, que fue ganador del premio Nobel por su tesis sobre el empujón, cómo a veces hay que crear situaciones que obliguen en cierta manera, pero de formas democráticas, a la gente a ahorrar y a prever el futuro. Entonces, pero esta obra de él es muy buena, que se llama La psicología económica. De Jeremy Rifkin, que siempre he leído sus obras, hace muchos años, La economía del hidrógeno, pero más recientemente hay una obra que no fue que fue publicada ahora, pero es fabulosa para entender un poquito el tema de la crisis económica. Es la tercera revolución industrial. Se titula La tercera revolución industrial, cuyo autor es Jeremy Rifkin, que es uno de los mayores expertos en el tema energético. De hecho, él es, aunque es estadounidense, es el principal asesor de la Unión Europea en materia energética. Hay un economista articulista que siempre es muy bueno porque él habla de los problemas económicos con mucha claridad, muy amigable en el trato que él le da a los problemas económicos, que es Paul Krugman. De Paul Krugman, su publicación más reciente es Contra los zombies. Vale la pena leer esta publicación de Paul Krugman, Contra los zombies. Él tiene otra obra que se publicó antes de Contra los zombies, que si usted la consigue por ahí, la puede leer porque es igual de actualizada, que se llama El retorno a la economía de la depresión. Estas dos obras son de Paul Krugman, pero la que está más reciente es Contra los zombies. Entonces, otra obra, que sería la cuarta de estas 10 obras de las que estoy hablando, es la historia económica de la felicidad. Fabulosa obra de Emmanuel Félix. La historia económica de la felicidad, que sería la cuarta obra. Entonces, la sexta obra que aborda la problemática económica actual, también una obra que nos permite movernos por todo lo que va a ocurrir con el tema de la inteligencia artificial, de la inteligencia remota. Es la obra La convulsión globótica de Richard Baldwin. La convulsión globótica de Richard Baldwin. También, entonces, hay una obra que no es reciente, pero por igual nos da herramientas para los temas recientes. Esa obra se titula Historia económica de la población mundial. Historia económica de la población mundial. Entonces, hay una obra muy conocida que, como todo lo de Yuval Noah Harari, es bestseller. Esa obra son las 21 lecciones para el siglo XXI. 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Noah Harari. La novena sería La ética protestante y el espíritu del capitalismo. No es una obra reciente, pero entender la problemática de los Estados Unidos y de todos estos países que hoy acusan una crisis que pasó por situaciones de populismo, etcétera, en estas bases que nos da Max Weber en esta obra, pues nos ilumina mucho el camino de entender situaciones pues actuales. Y ayer citaba
al hablar de la necesidad de mantener la credibilidad, la fiabilidad en los títulos de nuestra deuda, que si nosotros estamos colocando y vendiendo bonos soberanos y somos exitosos en eso, no podemos decir que vamos a elaborar un presupuesto para el 2021 con un déficit calculado en un 3%, cuando sabemos que esa es una fábula, que cuando esa fábula se descubra, entonces vamos a tener serios problemas. Entonces, esa obra que se publicó en el 1938, fue la primera edición de esa obra, pero es fabulosa para entender todo lo que tiene que ver con el ciclo económico. La citaba ayer, que son Las promesas de la que vivimos, de Harry Sherman. ¿Por qué le estoy citando estas obras? Incluso dejé esta que yo creo que la he citado hasta el cansancio. He escrito artículos y una serie de cosas, y desde la transición, desde que ganó Luis Abinader, yo estoy hablando mucho de esta obra. Esta obra es Buena Economía para Tiempos Difíciles, que fue la que empecé diciendo que desde que hablé de ella se agotó en encuesta y que se ha agotado varias veces en encuesta. Entonces, esta obra es de los premios Nobel Abhijit Banerjee y Esther Dulfo. En esta obra es que hay una serie de advertencias que he citado sobre lo que son las leyes de compra y contrataciones, que la de nosotros es un copy-paste de la de los Estados Unidos, y la de los Estados Unidos es un caos. Entonces, todo esto porque hoy tenemos una declaración que da precisamente la autora de esta obra, Esther Dulfo, junto a su esposo. Entonces, ella da unas declaraciones porque ella fue la expositora en la República Dominicana de un evento Clarotec Salud. ¿Qué está recomendando Esther Dulfo? Lo que hemos advertido, lo que le estamos advirtiendo al presidente Luis Abinader. Presidente, es un grave error descontinuar los programas sociales como están descontinuados en ese presupuesto del año 2021. Nos referimos a los programas específicamente que se crearon para combatir la pandemia de COVID-19. Entonces, Esther Dulfo, que es una de las autoras de esta obra maravillosa de la que he hablado varias veces, ha hecho el planteamiento siguiente. A juicio de Esther Dulfo, Premio Nobel de Economía 2019, los programas sociales que ejecuta el gobierno dominicano no deben ir más allá de diciembre, deben ir más allá de diciembre para evitar una crisis mucho más larga. El primer aspecto es evitar un efecto de bola de nieve en la crisis económica, y debemos continuar las medidas de ayuda financiera a las empresas y a los individuos durante un poquito más. No detenerse brutalmente en diciembre pensando que todo ha pasado. Bueno, el gobierno dominicano tenía advertencia de comunicadores como el señor Martínez Pozo, de líderes políticos como Margarita Cedeño, como Juan Ariel, como otras personas que se han referido al tema. Y tal vez las opiniones locales, el gobierno se pudo haber dado el lujo de ignorarla. Pero esta opinión de una Premio Nobel de Economía 2019, que ha tratado en forma brillante los problemas actuales de una economía en crisis, el gobierno no la puede echar en un saco roto. No la puede echar en un saco roto, porque no seguir una recomendación hecha por una persona de este nivel y de ese nivel de influencia internacional, pues conlleva a que ya el gobierno dominicano sea puesto en cierta observación por
quienes tienen en su poder títulos de la deuda dominicana, porque estamos viendo que es un gobierno que se ha colocado de espalda a recomendaciones elementales. Entonces, bueno, no tenía que venir Estel Dulfo a decirnos eso, porque eso lo sabíamos, pero vamos a ver si a ella ahora le ponen caso. La también profesora de Economía del Desarrollo y Alivio de la Pobreza en el Instituto Tecnológico de Massachusetts expuso en Claros de Salud y Economía el tema economía adecuada para tiempos difíciles, donde señaló que aunque la crisis haya pasado a nivel mundial en un ambiente post-COVID-2019, va a afectar a la República Dominicana porque es un país pequeño, y advierte que el virus podría resurgir en la República Dominicana. Hay un peligro de detener las ayudas antes de que la economía esté lista para relajarse. Si quitamos la ayuda una vez se haya lanzado la economía, está bien. Pero si lo hacemos demasiado temprano, la crisis se puede alargar y tendremos una crisis más larga en vez de resolverse. Es decir, una premio Nobel de Economía, con uno de los grandes bestsellers de estos momentos en materia económica, le está advirtiendo, le está obsequiando un consejo al gobierno dominicano que vamos a ver ahora si tiene oídos para oír, que está a tiempo de oír. Está a tiempo de oír, aunque antes de que aquí empecemos a tener a partir de enero, en el primer trimestre de año, empecemos a tener grandes convulsiones sociales. Está a tiempo de oír antes que tengamos afectada la gobernabilidad en la República Dominicana. Por eso queríamos resaltar este aporte que hace la economista Premio Nobel de la Paz, Estel Dulfo. Entonces, señores, miren, déjenme ver si tengo que sacrificar alguna de las cosas que me planteé exponer. Breve sobre el presupuesto del 2021, que lo abordé ampliamente ayer, pero hay una situación, es que en este presupuesto, José Fran Peñaguaba, a ti y al grupo de partidos que llamaron a entretenerlo y ofreciéndole unas cositas ahí, etcétera, también son bastante afectados por lo que este presupuesto está planteando. Ustedes saben que como el año 2021 no es un año electoral, el presupuesto de los partidos por sí, por ley, está reducido a un 50%. Pero sobre ese 50%, el gobierno en su proyecto de presupuesto está reduciendo otro 50%. Es decir, que lo que va a recibir un partido político se limita al 25% de lo que recibiría en un periodo no electoral. Afecta a los partidos que disponen del 80% de los fondos, que son los mayoritarios, pero afecta también a los partidos que disponen del 20% de los fondos, que son los minoritarios. Lo que quiere decir que si un partido recibía 1 millón de pesos, va a recibir 250,000 pesos. Eso es lo que quiere decir esto que el gobierno ha planteado en el proyecto de presupuesto. Así que de todas maneras, sin un acuerdo con los partidos políticos, el gobierno ha procedido en el proyecto de presupuesto a hacer la reducción de los fondos de los partidos políticos. Mientras tanto, se reunió con un grupo de partidos políticos, a la prensa, como es un país de tontos, se le dijo que eso era de que para incorporarlos a ellos, una colaboración con el COVID, cuando se sabe que son partidos que no tienen estructura para de que colaborar con la cuestión del COVID. No. Peñaguaba después lo explicó con la claridad y la franqueza que le caracteriza. Son partidos que la mayoría de ellos han hecho aportes, fueron aliados en cierta medida de Luis Abinader y están reclamando su cuota. El presidente, cuando se reunió con ellos, se comprometió a buscar 3,000 empleos para esos partidos. Hay 1,500 que se buscarán para el BIS y los otros para los otros partidos. Si ven 300 entre todos, van a ver muchos. Pero hubo el compromiso de que se le va a buscar 3,000 empleos. Mientras tanto, está este palo.
no van a tener los 3.000 empleos, que si se ven con esos 3.000 empleos, o el BIS con los 1.500, bueno, que jueguen un número, que también se pueden sacar a la loto. Que jueguen, que también se pueden sacar a la loto. No se van a ver con eso. Con lo que realmente podían verse para un poquito de subsistencia, es con lo que tienen asignado el año que viene, que ahora está reducido en este proyecto de presupuesto. Eso tiene implicaciones políticas, tiene implicaciones que tienen que ver con la democracia. Es una cuestión que el gobierno no debería hacerlo, porque en un sistema democrático ese es un atentado del gobierno contra el sistema de partidos. Es un atentado del gobierno contra el sistema de partidos, que no debería hacerlo el gobierno, porque eso está previsto justamente para que los partidos pudieran competir con el propio gobierno. Para que los partidos en una democracia tengan la posibilidad de interactuar al margen del gobierno. Entonces, eso está contemplado en el proyecto de presupuesto del año 2021. Entonces, paso inmediatamente. Bueno, voy a dejar para el final las declaraciones de Ángel Rondón, para poder hablar de la propuesta del Ministerio de Viviendas, pero tiene una coletilla muy interesante, porque a la población se le está hablando de un Ministerio de Viviendas. Y qué bueno, Ministerio de Vivienda, unifica varias instituciones, etcétera. Hay una coletilla que se llama Vivienda y Edificaciones. Vivienda y edificaciones. Muchos tontos, cuando se habló de la eliminación de la OISOE, creyeron que lo que iba a pasar en el país era que como había un Ministerio de Obras Públicas y la OISOE era otro Ministerio de Obras Públicas, no debían haber dos Ministerios de Obras Públicas, sino que las funciones de la OISOE se iban a transferir a Obras Públicas. Eso tonto, los que se creyeron eso, y lo que hicieron marcha planteando eso, y los que votaron pensando eso, se van a quedar esperando eso, porque eso no es lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que se va a crear un ministerio paralelo al Ministerio de Obras Públicas. Y a ese ministerio paralelo al Ministerio de Obras Públicas, entonces será la OISOE. No se va a llamar OISOE, sino Ministerio de Viviendas y Edificaciones, pero tendrá todos los atributos de la OISOE. Es decir, a la OISOE no se le elimina un solo atributo, sino que esos atributos los va a tener ese nuevo ministerio, y además entonces va a tener el monopolio de lo que tiene que ver con las viviendas. Pero edificaciones es la cosa más amplia que usted se pueda encontrar. Entonces, ya cualquier edificación, estamos hablando que un edificio gubernamental que se esté levantando en cualquier sitio, una ampliación, una construcción para la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hospitales, todas estas cosas que tenía la OISOE, siguen en la OISOE y ahora van a este ministerio. Pero ¿quién plantea la situación? Que es a lo que quiero llegar, a la parte política del entendimiento entre los dos nuevos mejores amigos de la política dominicana. Esos dos nuevos mejores amigos de la política dominicana, pues están aliados en esto. Eso que planteó Félix Bautista, esa propuesta que planteó Félix Bautista, ¿ustedes saben de quién es un compromiso personal? Esa propuesta es un compromiso personal del presidente Luis Abinader Corona. ¿Cómo surge esa propuesta del presidente Luis Abinader Corona? Vamos a ver. ¿Cómo se llama? El distinguido, ingeniero del INTE, de alto perfil, etcétera, que está en el INVI. Ese ingeniero es el ingeniero Carlos Bonilla
Sánchez. El ingeniero Carlos Bonilla Sánchez, en las proyecciones del nuevo gobierno del licenciado Luis Abinader, su entorno lo veía sentado en el Ministerio de Obras Públicas. Ahí era que lo veía sentado porque su cercanía con el presidente, pero también sus aportes en la campaña, en los trabajos de la campaña y en la búsqueda de financiamiento de la campaña. Sus aportes, pues, y su capacidad, a pesar de que es una persona joven, etcétera, era el Ministerio de Obras Públicas, lo que él tenía contemplado. Y donde él está, ahí iba otra persona muy cercana a Abinader, prácticamente un hermano, porque el padre de Abinader lo trataba como un hijo, que es Jacobito Fernández. Ese iba para el INVI. ¿Qué pasa? Que llega el día de las distribuciones y Luis Abinader entonces decide llevar al ingeniero de Línea Ascensión a la posición que todo el mundo pensaba que iba Carlos Bonilla Sánchez, al Ministerio de Obras Públicas. Entonces, me cuentan que cuando Carlos Bonilla Sánchez fue enterado de boca del presidente Abinader que él iba para el INVI, Carlos Bonilla no hizo comentario y poco tiempo después se ausentó de la reunión. Él no puso ninguna resistencia. Poco tiempo después se ausentó de la reunión. Porque evidentemente que el INVI, lo que representa el INVI, no estaban dentro de sus expectativas ni de lo que su entorno creía que iba a ocurrir con él. Soy indiscreto si digo que en Pepperoni se adelantó una celebración de la designación de Bonilla como ministro de Obras Públicas. No tiene que ser necesariamente una cosa generada por él, pero los amigos se alegran y el entorno y el que ha trabajado contigo, que es gente de cierto nivel, etcétera, y a veces con escasa experiencia política ocurren estas cosas. Es decir, que Bonilla era el ministro de Obras Públicas. Entonces no va Bonilla a Obras Públicas, va a una institución que todo el mundo entiende que es una institución marginal, que es el INVI. Bueno, a Bonilla después se le explicó que el INVI no llegaba pelado. No. Tú vas a tener la OISOE, es decir, el ministerio paralelo de Obras Públicas, que estamos diciendo que la vamos a eliminar. No, eso lo va a manejar el ministerio. Tener la OISOE. ¿Qué más tiene? Tiene la propuesta que Félix Bautista está planteando. ¿Qué más tiene? Tiene, sería la creación del Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Entonces tiene el Instituto Nacional de la Vivienda, el Instituto Nacional de Auxilios y Vivienda, y tiene la Oficina Supervisoras de Obras del Estado, OISOE. Estas entidades se unifican, se crea un supraministerio que todo lo podrá. Porque, repito, lo del título delante de vivienda es solamente para disfrazarlo un poco y que no se vea que es un ministerio que en los planes tendría más power que el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, ese es un compromiso personal de Luis, que lo planteó, que es un objetivo de él. Pero para evitar ya lo que ocurrió con la cuestión esta del INAPA, no. Eso no lo presenta el PRM. Claro, pero ¿y para qué son los aliados? ¿Quién presenta el proyecto? Que es un compromiso personal de Luis Abinader. ¿A través de quién se presenta? Del senador Félix Bautista. ¿Cuántos periodos tiene Félix Bautista ahí y no se le había ocurrido una cosa como esta? No, porque ese es un compromiso del presidente Abinader, presentado ahora por sus aliados. Y fíjense si Félix Bautista sabe que el proyecto que está presentando tiene power, que Félix Bautista dice, usted sabe que tradicionalmente los proyectos van a una comisión de la misma Cámara donde se presentan.
Félix Bautista dice, no, yo sugiero de inmediato para este proyecto una comisión bicameral, porque ya todo está acordado. El proyecto está aprobado. El proyecto está aprobado. No, bicameral. Vamos, porque esto no es de que para ponerlo aquí como están durmiendo otro proyectico. No. Esto es así. Y entonces le sirve para presentar este proyecto, pero además políticamente eso implica otra cosa. ¿Quién está siendo el principal asesor? Para que usted vea que en política a veces usted no sabe para quién trabaja. ¿Usted cree que este servicio de Félix Bautista es un servicio, digamos así, que se brinda por brindarlo? No. Lo que quiere decir que todo el que ha hablado tontería de Félix y todas las cosas que se han dicho, en definitiva, como los nuevos incumbentes no conocen bien la OISOE, el que sí la conoce es el que está presentando el proyecto. Que de ello se convierte, mientras mucha gente lo asumen en desgracia, el hombre anda de la mano con el nuevo gobierno en alianzas que permiten canalizar una cosa como esta, y desde luego que él es una persona clave detrás de bastidores de esta transformación. En términos clave diríamos que el gobierno ha conseguido una gran asesoría para el tema de la OISOE. Y pensar que el presidente Abinader estaba denunciando recientemente que aquí se había licitado hasta el aire. Bueno, a eso que se refería fue a una iniciativa de precisamente el ingeniero Félix Bautista en la OISOE, que se licitó metro por metro todo el país, en cualquier cosa que se plantee que pudiera hacerse. A eso se refería. Entonces, ahora, fíjense cómo el profesor Félix Bautista, a quien lo suponemos en desgracia, yendo a presentar declaraciones de bienes, es un hombre de poder, un hombre que está mandando. Senador, entonces vamos a mandar esto a una comisión. No, comisión, esta comisión no. Yo sugiero una bicameral. Porque el hombre sabe que ya es... pero ven acá, y el proyecto es del uno que él está presentando. Es del uno el proyecto que él está presentando, que es un compromiso que tiene de construir ese supraministerio. Entonces, fíjense cómo es la política. Sé cómo la política, esa propuesta es de Luis Abinader. Y es un compromiso de Luis Abinader presentado por sus nuevos y mejores aliados en el Senado de la República, para poder tener en su gabinete a un hombre del perfil de Carlos Bonilla, que sin que esto se haya aprobado, pero ya Carlos Bonilla tiene la OISOE. Ya él tiene la OISOE. Entonces, no hay un solo atributo de la OISOE que no vaya a pasar a este ministerio. Por lo tanto, no hay eliminación de la OISOE. Hay un cambio de nombre, una institución poderosísima, que entonces vamos a tener dos ministerios paralelos de obras públicas, lo que la gente creía que se iba a eliminar. Por eso están las cosas así. Bueno, señores, cualquiera cree entonces que yo le estoy huyendo a plantear, a referirme a lo que dijo Ángel Rondón. No le puedo correr a eso. No le puedo correr a eso porque algunos periódicos titularon que Ángel Rondón dijo que si hablaba Marco Cruz se caía el gobierno de Danilo Medina. No, él no dijo eso. Él dijo que no solo se caía el gobierno de Danilo Medina, sino que colapsaba todo el sistema político. Que eso es otra cosa. Porque decir que se cae el gobierno de Danilo Medina era como si él dijera que los efectos iban a ser exclusivamente para el gobierno de Danilo Medina. No, él dijo colapsa todo el sistema político. Lo que ocurrió con Marco Cruz, yo fui el primero que lo denuncié aquí. Cuando se cometió la ridiculez de coger al encargado de Odebrecht, la República Dominicana, el encargado de Odebrecht que llevaron a interrogar cuando empezó el caso de Odebrecht, ese encargado de Odebrecht no había terminado de sacar la ropa de la maleta.
Él no había acabado de establecerse en el apartamento donde él iba a vivir. Tenía todavía sus cuestiones empacadas. Cuando de repente es el hombre que llevan a un interrogatorio para la supuesta situación de los fraudes de Odebrecht. Como es natural, el hombre no sabía nada de eso. Esos interrogatorios se iniciaron en enero y Marcos Vasconcelos Cruz había salido del país en diciembre. Es decir, el que sabía había ya salido del país, y entonces el interrogatorio se le hace a uno que no sabe nada de nada. Está recién llegado, podrá tener referencia a alguna cosa, pero no podía, no le iba a él no le iba a servir de nada a la justicia dominicana. Eso desde el principio dijimos que fue una burla. Eso de que fue una burla. Es decir, y ustedes buscan los comentarios de este señor y son en ese tono desde que se iniciaron esas investigaciones. Que ese señor ahí no aportaba nada. El que entrevistaron no aportaba absolutamente nada. Eso lo dijo Rondón ayer. Eso es verdad. Eso es verdad. Bueno, que le propusieron un acuerdo para que él supuestamente involucrara a varias personas. Él dice que le propusieron un acuerdo para mencionar a varios del PRM. Yo creo que eso es verdad, pero creo que lo que se pretendía era que para poder construir un expediente, porque no se ha construido un expediente Odebrecht, porque la persona que supuestamente está acusada de haber sobornado no ha admitido entregarle soborno a nadie, sino que ha presentado prueba de que los ingresos que recibió eran los ingresos que le correspondía recibir. No hay una transacción, como destacaba Miriam Germán en su voto observado, de ese caballero a ninguna otra de las personas que están acusadas, que diga, bueno, él no admite que le haya dado soborno, pero aquí tenemos transacciones que van hacia estas personas. Tampoco hay eso. Es decir, lo de la propuesta de un acuerdo a Ángel Rondón para que delatara a personas era la única base que tenía el Ministerio Público para construir un expediente. Rondón se negó a eso porque decía y ha sostenido de principio que él no entregó soborno. Por lo tanto, ahí no fue, ninguno de los que están ahí están implicados porque Rondón haya dicho que les entregó soborno, o los que le pidieron que mencionara, que tampoco los mencionó en ese caso. Entonces, bueno, siempre también hemos planteado lo que ocurrió con la documentación que él presentó en este sentido, que él presentó los 4 tipos de contratos que tenía, los pagos que ha recibido en función de los contratos que tenía, al zafacón los contratos, solamente se dejaron los pagos y a los pagos a todos se le colocó una coletilla. Este cheque de cuánto es, de tanto, se le colocó la coletilla para sobornar a funcionarios y legisladores. Y así lo llevaron ante un juez, que yo creo que el juez tiene que... Hay algunas cuestiones elementales, señores. ¿Hay algún estúpido en el mundo que a una coletilla de un cheque vaya y le diga al banco y el banco va a hacer consignar que eso fue para eso? Entonces ya el juez debía saber que le están entregando una prueba manipulada, totalmente. Porque eso no lo va a hacer nadie en el mundo. No. Cada uno de esos cheques tiene una coletilla que se la puso el Ministerio Público para sobornar a funcionarios y legisladores. En consecuencia, no hay expediente Odebrecht. Ya le tocará al procurador que ha sido citado por Ángel Rondón, el procurador Jean Alain, referirse a esto que él denunció. Que le sugirió, pues, que involucrara a personas específicas, cosa a lo que él se negó. Ahora yo sé que a falta de un expediente Odebrecht,
Lo que tratan los fiscales es de ver si abren lo que ellos entienden que es el Odebrecht 2.0, porque ellos saben que este Odebrechtcito no va a servir para nada, más que para entretener. Eso no quiere decir que no obliguen a un juez o no presionen a un juez para que haya alguna condena. Pero a largo plazo todo eso queda sin efecto porque ahí no hay expediente Odebrecht. Pero desde luego que lo que él ha dicho sobre Jean Alain es muy grave y Jean Alain le tocará referirse a ese tema. Cambio y fuera.